Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Víctor Cuauhtémoc García de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por la invitación, de manera particular al profesor Felipe Saldívar, quien tuvo la amabilidad de invitarme a dar esta charla, de la que estoy muy contento de poder presentar. Quiero platicar acerca de sumas exponenciales con coeficientes en formas modulares. Este trabajo es resultado de un trabajo conjunto con Jitendra Bajpai y Sumbam Bhakta, y son extractos de lo que hemos venido trabajando en los últimos 2 años. Bueno, entonces, por cuestiones de tiempo, tuve que ser un poquito, como decir, voy al punto con los resultados. No puedo dar como un panorama general de lo que está ocurriendo aquí, pero bueno, espero que lo disfruten. Muy bien, entonces voy a exponer bajo el siguiente esquema. Primero voy a decir cuáles son los objetos con los que vamos a trabajar, el problema que estamos interesados, que es la representabilidad de clases residuales como suma de coeficientes de formas modulares y las herramientas que estamos utilizando. Bien, entonces voy a decir brevemente cómo podemos entender a los coeficientes de una forma modular. Pues bueno, consideramos una forma modular que va a ser una función de variable compleja y se dice, vamos a decirle que es una forma modular de peso k, lo vamos a denotar así, y nivel n, de tal forma que tiene esta expansión como una serie de Fourier. Y los coeficientes en este caso, estos coeficientes son los objetos que nos interesan. Bueno, las formas modulares han sido uno de los objetos más estudiados en particular en el siglo pasado, y pues son una fuente de preguntas acerca de cómo se comportan. Y en esta ocasión lo vamos a enlazar con sumas exponenciales y representabilidad en campos con un número primo de elementos. Muy bien, entonces nos van a interesar las familias de formas modulares con coeficientes, con coeficientes racionales. La primera pregunta es, bueno, ¿sí existen formas modulares con coeficientes racionales? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, puedes considerar una familia amplia. Puedes considerar a lo que se llaman las eigenformas de Hecke en el espacio de las formas cuspidales de peso K y del subgrupo de congruencias gamma 1 de n, con algo que se llama Naeven-Typus, con no sé cómo se traduzca en castellano, que no sea trivial. Bueno, al margen de estas cuestiones técnicas, de manera particular, se sabe que si F es una eigenforma, entonces el teorema de la correspondencia de Deligne-Ser nos dice que existe una representación de Galois, tal que la traza de la imagen de esta representación coincide con los coeficientes de la forma modular evaluados en números primos para todos los primos que sean primos relativos con n. Si el n está fijo, pues entonces estamos hablando de todos los primos a partir de un cierto número. En particular, si consideramos ahora un primo L, entonces la clase residual ADP módulo L va a quedar determinada por esta traza de Frobenius. Y bueno, eso es algo de la literatura clásica de las formas modulares. Y en esta plática pues nos interesa la representabilidad. ¿Y a qué me refiero con la representabilidad? Bueno, en ciertos casos el teorema de densidad de Chebotarev establece que para cualquier clase residual módulo L puede encontrar otro primo P, tal que el coeficiente en P'ésimo coincide con la clase residual inicial módulo el primo. Pero este conjunto de primos tiene una densidad estrictamente menor que 1. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué pasa por qué me restringo para una densidad pequeña de primos? Entonces, ¿qué tal si le pongo un poquito de complejidad? Y lo podemos hacer de muchas maneras. Uno se puede preguntar muchas cosas de manera particular. Aquí vamos a ver. Bueno, fijamos al primo P, ¿ok? Y nos vamos a preguntar, ¿será que para todos los primos esta ecuación tiene solución en enteros n1 hasta ns? O sea, quiero decir, fijamos al primo P y nos fijamos en las potencias de los coeficientes de la forma modular en AP a la n. ¿Ok? Entonces, si hacemos correr n en los enteros, este se convierte en una sucesión.
Entonces la pregunta es básicamente si el conjunto A de P a la N de las potencias enésimas de los coeficientes de formas modulares forman lo que se llama una base aditiva. Y una base aditiva, módulo L, ¿a qué se refiere? Se refiere a que exista una constante absoluta S, tal que esta ecuación siempre tenga solución para todos los primos L también. ¿Ok? Entonces, pues nos saltamos de la representabilidad solamente con un término a la suma y combinación con potencias enésimas. Entonces, esta es la pregunta en la cual vamos a estar motivados. Muy bien, entonces una pregunta primero es, ¿tiene solución? Y si tiene solución, ¿podemos estimar el número de soluciones? Entonces son dos preguntas complicadas. Bien, vamos a partir de la historia de este problema que también ya ha sido abordado desde hace algunos años. Y de manera particular, déjenme mencionar un ejemplo concreto, una forma modular particular, una forma modular de peso 12, y que es la función de Ramanujan. La función de Ramanujan, tau de n, se puede definir de esta manera. No confundamos a tau de n con la función de divisores, ¿ok? Aquí solamente vamos a denotar por tau de n a los coeficientes de la forma modular o a los coeficientes de la expansión de este producto normal, de este producto formal, perdón. Entonces, vamos a considerar esta forma modular como producto de un producto infinito y se puede escribir como una suma. ¿Ok? Entonces, estos coeficientes son los que generan a la función tau de Ramanujan. Para este caso en particular, en el 2015, Sparlinski probó que efectivamente el conjunto de la sucesión formada por los coeficientes de Ramanujan forman una base aditiva. Es decir, que existe un entero S, tal que esta congruencia siempre tiene solución para cualquier clase residual lambda. ¿Ok? Y este número S no depende del primo L que tú escogiste. ¿Ok? Entonces quiere decir que existe un S que te va a funcionar para todos los primos L. Más adelante, en conjunto con Garaev y Koñagin, en el 2008 probamos que de hecho la sucesión de los coeficientes de la función de Ramanujan de hecho forman una base aditiva en los enteros, no solamente en clases residuales. Probamos que para todo entero lambda se puede escribir como suma de 74,000 factores de la función tau de Ramanujan, 74,000 sumandos, ¿ok? Y bien, entonces en particular pues esto supera por mucho al resultado local. Local quiero decir en clases residuales módulo L. Y más adelante, en el 2018, conjunto con Nicolai, extendimos este resultado, no solamente para la función de Ramanujan, ahora pudimos levantar el resultado a cualquier función modular de Hecke, de cualquier peso K, en las formas nuevas en este subgrupo gamma 0 de n. Bien, entonces probamos que para todo entero, esta ecuación siempre tiene solución para algún S acotado. Quiero decir que toda clase, que todo entero, se puede escribir como una suma acotada de coeficientes de una eigenforma con esas condiciones. Ok. Entonces, déjenme comentar que la prueba de ambos resultados en los enteros, depende fuertemente del problema de Baring-Goldbach. El problema de Baring-Goldbach corresponde a saber si cierta clase de enteros, n, se puede escribir como potencias k'ésimas, en este caso k-1, de primos dados. ¿Ok? Bien, aquí hay que mencionar que esta n no es para cualquier entero porque claro que va a haber algunas condiciones de paridad que están reguladas, pero eso es básicamente lo que se conoce como el problema de Baring-Goldbach, que ya también está muy bien estudiado. Ok, entonces la idea de esta prueba pues está sujeta a lo que se conoce de Baring-Goldbach y una de las identidades que fueron fundamentales es la siguiente identidad, es el comportamiento de los coeficientes de la forma modular en potencias de primos. De manera particular se satisface esta identidad, que el coeficiente evaluado en el cuadrado de un primo es igual al cuadrado de la función evaluada en el primo menos la potencia k-1 de p.
¿Ok? Esta identidad va a ser importante para nosotros. Voy más adelante. La menciono más adelante. Muy bien, entonces nosotros retomamos el mismo problema en campos finitos desde un enfoque distinto. Quiero decir, esta es una motivación. Realmente los resultados vienen de otras preguntas, pero es posible encaminarlos desde esta motivación. Retomamos el mismo problema, ¿ok? En campos finitos, pero desde otra perspectiva. Entonces, ¿cuál fue la perspectiva? La perspectiva fue caracterizar condiciones para poder encontrar sumas exponenciales no triviales de esta forma, ¿ok? Quiero decir, supongamos que tenemos una eigenforma f, bien, y denotamos suben a los coeficientes. Entonces, fijamos a un primo p, ¿ok? Y consideramos a la sucesión que se obtiene con las potencias de AP a la n. Consideramos esta sucesión y nos va a interesar buscar sumas no triviales para este tipo de sumas exponenciales. Y más adelante vamos a ver, digo, al final de la charla, vamos a ver cómo es que nos ayudan a resolver el problema de representabilidad de clases residuales con este tipo de sucesiones. Muy bien. Entonces, esta perspectiva es totalmente diferente. Quiero decir, no es una perspectiva nueva, se sabe. El problema es encontrar, el problema consiste realmente en encontrar sumas exponenciales no triviales. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue nuestro teorema de caracterización? El teorema de caracterización es el siguiente. Antes déjenme mencionar lo siguiente. Si el primo P está fijo, entonces esto se comporta como... podemos pensar que esta sucesión es una sucesión recurrente de orden 2. Pero bueno, mejor continúo y más adelante lo comento porque ahorita no he hablado de sucesiones recurrentes, solo me adelanté sin querer. Bien, entonces regresamos a uno de nuestros resultados principales, un resultado de caracterización para obtener sumas exponenciales no triviales. Consiste de lo siguiente. Pensemos que tenemos una eigenforma con algunas hipótesis más, pero de manera particular con coeficientes en los racionales. Entonces, para esta eigenforma fija, vamos a considerar el conjunto de los primos tales que los coeficientes en las potencias del primo nunca se anula. Este conjunto lo voy a denotar como P caligráfica y sucede lo siguiente. Este conjunto tiene medida 1 en los primos. Quiere decir que se abarcan casi todos los primos, que la probabilidad de que tomes uno que no satisfaga, que no esté en el conjunto P, la probabilidad va a ser 0, ¿ok? Entonces, este conjunto es casi todos los primos. Y dado un primo particular aquí, sucede lo siguiente. Para cualquier epsilon menor que un medio, vamos a encontrar un delta tal que para casi todos los primos se satisface esta estimación. Esto es una suma exponencial no trivial, ¿ok? Aquí aparece un parámetro tau que va a ser importante. Déjenme comentar solamente que es algo así como el periodo, ¿ok? Y más adelante comento qué es exactamente qué es. Bien, entonces tenemos una suma con tau componentes, entonces la podemos estimar de manera no trivial de esta manera. Y donde tau de P denota el periodo mínimo de la sucesión módulo L. Ok, entonces esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, ¿qué pasa para los primos que no están en este conjunto? Bueno, para este conjunto excepcional, quiere decir que el coeficiente se anula en alguna potencia de P. Y si esto ocurre, entonces para cualquier epsilon positivo suficientemente pequeño, vamos a encontrar un delta tal que para casi todos los primos se satisface la siguiente igualdad. Es decir, en este caso otra vez tenemos tau sumandos y vamos a encontrar una fórmula asintótica para esta suma exponencial, ¿ok? Entonces, de manera particular, si pensamos que el U es un parámetro fijo, entonces esto no tiene chances de ser una suma exponencial no trivial. Quiere decir que los primos de esta índole tienen que ser descartados. No son buenos a la hora que buscas sumas exponenciales no triviales. Y bueno, aquí hay mucho que decir, hay muchas cosas que trabajar en este caso degenerado, quiero decir degenerado, pero es interesante también. Por lo pronto, los resultados que voy a presentar básicamente van a estar concentrados en la primera parte.
pero no está de más mencionar que ya tenemos una caracterización del comportamiento de las sumas exponenciales en estos casos. Ok, entonces este vamos a ser nuestro teorema, vamos a decir nuestro teorema base. Y ahora sí, voy a relacionar esto con sucesiones recurrentes. Las sucesiones lineales recurrentes en un campo con L elementos siendo L un primo. Muy bien, ¿y por qué? Pues bueno, ¿por qué? Porque sucede tal que esta sucesión, la sucesión de las potencias, se comporta como una sucesión lineal recurrente de orden 2. Lo voy a ver más adelante. Y bueno, ya que tuvimos la necesidad de estudiar sucesiones lineales recurrentes, dijimos, pues bueno, toda la herramienta que tenemos parece ser que puede funcionar para sucesiones lineales recurrentes de cualquier tamaño. Y de hecho sí funcionó. Por supuesto que hablar de sucesiones lineales recurrentes es llegar a un terreno pues ya muy trabajado, ¿ok? Muy trabajado, donde mucha gente ha metido mano, hay resultados, y de hecho pues ya está un poquito abandonada, porque en los últimos años no se conocen como teoremas muy nuevos en esta dirección. Muy bien, entonces vamos a divertirnos un poquito con sucesiones lineales recurrentes y pues vamos a decir que es una sucesión lineal recurrente. ¿Ok? Necesitamos dos cosas para definirla. Una es el tamaño de la sucesión lineal recurrente. Entonces necesitamos una relación de recurrencia. En este caso, la sucesión el término Sn más R se puede escribir como combinación lineal de los R elementos anteriores. ¿Okay? Entonces, quiero decir que estos coeficientes desde AR-1 hasta A0 están fijos. Están fijos y lo mismo que las condiciones iniciales. Entonces, una sucesión lineal recurrente depende de dos cosas. Una es la relación de recurrencia y dos, las condiciones iniciales. Observemos que si tenemos una relación de recurrencia, podemos variar las condiciones iniciales y obtener sucesiones distintas. Pero bueno, eso es en general y de manera particular también sucede cuando lo hacemos en clases residuales y en particular módulo 1'. Lo voy a hacer solamente módulo L, módulo L', porque es lo que vamos a estar utilizando. Hasta aquí no hay ninguna diferencia con los fenómenos en los enteros. Y otra de las cosas que se heredan de las sucesiones lineales recurrentes en los enteros, o bueno, en un campo de característica cero, es que vamos a definir al polinomio mónico de grado R, ¿ok? Con entradas en el campo NFL de esta forma, ¿ok? Y se le conoce como el polinomio característico asociado a la sucesión lineal recurrente. Entonces, la asociación es muy sencilla, solamente es pensar que podemos cambiar estos términos y poner monomios que van respetando la relación de las potencias. Entonces, a esta sucesión lineal recurrente, bueno, no la sucesión, a la relación de recurrencia se le asocia un polinomio característico mónico de grado R, donde R es la longitud de la sucesión lineal recurrente. Ok. Otro de los resultados clásicos es que se sabe que el enésimo término de la sucesión se puede escribir en términos de las raíces del polinomio característico y de las condiciones iniciales. Y de manera particular tenemos lo siguiente, la siguiente proposición, que ya también es un resultado bien conocido. Otra vez, consideramos una sucesión lineal recurrente de orden R, ¿ok? Con polinomio característico f, aquí me equivoqué porque más adelante necesito llamarle omega. Quiero decir, no quiero que se confunda el polinomio característico con la forma modular dada, pero bueno. Entonces, ahora vamos a suponer que f tiene r raíces distintas en algún campo de descomposición. Si no tenemos raíces repetidas, entonces la sucesión lineal recurrente se puede escribir como una combinación lineal de potencias enésimas de las raíces, de esta manera. Entonces, eso también va a ser muy útil para nosotros. Y el problema, por supuesto, corresponde cuando las alfas no están precisamente en el campo base. Entonces, si hablamos en términos de campos finitos, esta expresión
pues tiene sentido en un campo de descomposición, en el campo de descomposición del polinomio. Y hay que decir que estos coeficientes están unívocamente determinados por las condiciones iniciales, a diferencia del polinomio característico. El polinomio característico depende únicamente de cómo es la relación de recurrencia. Pero a la hora de querer escribir, a la hora de querer tener esta identidad, necesitamos tomar en cuenta las condiciones iniciales para determinar a las constantes beta. Ok. Otro hecho más que se tienen en los campos finitos es el siguiente. Tenemos una sucesión lineal recurrente y le vamos a pedir que el término libre del polinomio asociado es primo relativo con L y que alguna de las condiciones iniciales no es cero. Porque de lo contrario, si todas las condiciones iniciales son cero, vamos a tener la sucesión lineal recurrente idénticamente cero. Entonces hay que quitar esa posibilidad y hay que pedir que el término libre tampoco sea cero módulo L. Entonces sucede en este caso que la sucesión tiene un periodo, a diferencia de lo que ocurre en los enteros. En los enteros, pues bueno, las sucesiones recurrentes, si tienen una raíz de módulo mayor que 1, van a tender a infinito. En el caso de las sucesiones en un campo finito, de las sucesiones recurrentes en un campo finito, vamos a tener el fenómeno de la periodicidad. Quiere decir que eventualmente la función es periódica y todavía más. Al periodo más pequeño positivo lo vamos a denotar tau y lo vamos a decir en adelante que es el periodo de la sucesión. Satisface condiciones bien interesantes. Por ejemplo, se sabe que está acotado por la potencia R-ésima de L, todo menos 1, y que además tau divide a cualquier otro periodo de la sucesión. Entonces, es un objeto interesante y pues también un poco elusivo y sí fue como una de las partes más importantes para, uno de los problemas para lidiar con él a la hora de tener nuestros resultados. Ok, ahora paso a la parte de sumas exponenciales con sucesiones recurrentes. ¿Y esto por qué? Pues porque fue una de nuestras herramientas para poder tener sumas exponenciales con coeficientes de formas modulares. Insisto, el tipo de coeficientes de formas modulares que estamos considerando se comportan como sucesiones lineales recurrentes de orden 2. Entonces, fue necesario obtener sumas exponenciales con sucesiones recurrentes. No hubo más. Y fuimos un poquito más allá todavía, porque solamente necesitábamos información de sumas exponenciales para sucesiones recurrentes de orden 2. Pero si las herramientas se pueden levantar, entonces hay que hacerlo hasta donde se pueda llegar. Y por eso, déjenme mencionar un poquito de la historia de las sucesiones recurrentes de orden 2, de las sucesiones recurrentes y las sumas exponenciales, que también ha sido uno de los objetos de estudio bueno, no sé si más atacados, pero sí atacados por personas de renombre. Por ejemplo, el primer resultado corresponde a Korobov, que en 1953 encontró esta suma exponencial, ¿ok? Donde tau otra vez es el periodo. Entonces, y aquí se me olvidó decir desde hace rato que esta notación E sub L corresponde solamente a la exponencial elevada a la 2pi por i en z sobre L. Entonces, ahora vamos a ver, lo que nos interesa es que esta suma exponencial sea más pequeño que tau, ¿ok? Vamos a pedir que la estimación es no trivial solamente cuando L a la R sobre 2 sea menor que tau. Y va a ser asintóticamente efectiva cuando, de hecho, esa potencia partida por tau tiende a 0, a la vez que L tiende a infinito. Son el tipo de estimaciones no triviales que nos interesan. Y por otra parte, Korobov también probó que esta estimación ya es inmejorable en términos generales. Quiero decir, encontró ejemplos particulares que satisfacen esta desigualdad. Pero no pasa nada porque, pues, cuando tienes algo tan general, pues te puedes preguntar qué pasa con cierta clase de polinomios. Para cierta clase de polinomios ocurrirá lo mismo. Habrá una cantidad de polinomios que motiven a encontrar mejoras. Por supuesto que sí. Y en ese sentido, Katz en el siglo pasado, en 1988, pudo mejorar un poquito la estimación y
cambiar el R sobre 2 por un R menos 1 sobre 2, siempre y cuando el término principal fuese igual con 1. Y de manera particular, la estimación va a ser asintóticamente efectiva si, si L a la R menos 1 sobre 2 es de orden más pequeño que tau. Esto quiere decir que cuando L dividido por tau tiende a 0. Y después, en el 2004, Sparlinski pudo hacer una mejora. Probó que si el polinomio característico, que ahora vamos a llamar omega, si el polinomio característico es irreducible, entonces vamos a tener una estimación no trivial. Esto quiere decir que la suma exponencial partida por tau tiende a 0, que es lo que buscamos, sumas exponenciales efectivas, en un rango más chiquito. Más chiquito que es tau bajo estas condiciones, y además había que solicitar que tau tuviese esta relación, que el máximo común divisor con cualquier potencia de L menos 1 fuese más pequeño que tau, para cualquier divisor propio de EDR. Y esta condición es inamovible. Quiero decir, se puede verificar que en el caso de que tau sea más pequeño que el valor extremo me refiero a lo que obtuvo Korobov. Korobov soluciona los problemas cuando tau es grande, grande relativamente, ¿no? Grande, quiero decir más grande que L a la R sobre 2. Pero en los casos en que tau sea más pequeño que él, necesitamos forzosamente esta condición, ¿ok? Entonces, si me permiten resumir un poquito, lo que hizo Korobov resuelve los problemas, el resultado de Korobov resuelve todos los problemas cuando tau está entre L a la R sobre 2 y L a la R. Porque recordemos que tau tenía una cota superior que es L a la R menos 1. Entonces, en el rango L a la R sobre 2 y L a la R, el resultado de Korobov resuelve. Entonces, el problema de encontrar sumas exponenciales no triviales ahora corresponde en el caso para los periodos pequeños. ¿Sí? Y en ese sentido, Sparlinski dio este resultado, dijo que si es relativamente pequeño, que es L a la R sobre 2 menos un pedacito, entonces podemos tener estimaciones no triviales. Y esta condición que tiene que ser forzosa. Muy bien, entonces nuestro resultado al respecto, bueno, nuestro resultado se puede seguir, se puede obtener lo siguiente. Otra vez, bajo las condiciones de que el polinomio característico es irreducible, el coeficiente principal es primo relativo con L, y el periodo mínimo satisface lo que ya comenté, que tiene que ser forzosamente para periodos pequeños, entonces vamos a tener una suma exponencial no trivial. Eso fue nuestro resultado. ¿Y cuál es la mejora? La mejora es que, en particular, esto va a ocurrir para periodos muy pequeños, para periodos tau mayor que L a la epsilon. Mismo epsilon que acá. Muy bien. Y como comentario, hay que decir que en estos casos tau corresponde con el orden multiplicativo de alfa, donde alfa es una raíz de, perdón, aquí debe de ser omega. Entonces, se obtiene una estimación no trivial, ampliando el rango. Quiero decir, ahora el rango es, tau tiene que ser mayor que L a la epsilon. Y de hecho, nuestro resultado es más general que esto, solamente que ahora solamente lo escribí en estos términos. Nuestro resultado se establece para cualquier sucesión lineal recurrente, tal que su polinomio característico no tiene raíces repetidas y todos los factores tienen el mismo grado. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, con este resultado pudimos conectar con la estimación de sumas exponenciales para coeficientes de formas modulares y obviamente no es directo, hay que hacer más cálculos y hacer más cosas. Y vamos a regresar a las aplicaciones como representabilidad. Entonces, según el teorema anterior, podemos decir lo siguiente. Si tienes una sucesión lineal recurrente, ¿ok? Vamos a suponer por lo pronto que sus coeficientes, perdón, que su polinomio característico es irreducible, aunque se puede hacer para otra clase más amplia. Por lo pronto pensemos que es irreducible y que no es la sucesión cero, etcétera, etcétera. Entonces, para todo epsilon vamos a encontrar un k, un entero k, que va a depender de epsilon, tal que para todos los k más grandes que él y toda clase residual, para todo lambda,
si T de K de lambda denota el número de soluciones de esta congruencia, entonces tenemos una fórmula asintótica. Tenemos una fórmula asintótica y efectiva. Quiero decir, estamos diciendo que sí, efectivamente, todas las clases residuales se pueden escribir como una suma finita de elementos de las sucesiones recurrentes y más aún, estamos diciendo cuántas soluciones podemos encontrar con este método. Y como consecuencia inmediata, pues vamos a tener que el conjunto de los coeficientes de las formas modulares de este tipo también son una base adictiva aquí. Entonces, de manera particular, déjeme decir que para todo epsilon vamos a encontrar un k entero, tal que para todos los enteros más grandes, y p en el conjunto que ya habíamos descrito de los primos, quiero decir, este primo tiene que estar en un lugar especial que tiene medida 1. Entonces, para cualquier lambda, el número de soluciones también satisface esta fórmula asintótica. Lo que quiero decir es que efectivamente toda clase residual se puede escribir como una suma finita de elementos de la sucesión de los coeficientes de las formas modulares para casi todos los primos L. Y bien, entonces déjenme terminar aquí. Quería platicar un poco de la idea de la demostración, pero me parece que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias.